Buenas noches. Va, qué tristeza. Buenas noches. ¿Cómo andan? Me alegro. ¿Cómo se están portando? Sí, no, a vos te creo. Te creo que te estás portando más o menos. ¿Sí? Bien. Ah, no hay nada atrás, por las dudas. No voy a hacer que me pongan un tema que no era. Bien, la idea de esta reunión, cuando hablábamos con Alan, era hablar sobre, por ahí, algunos temas que son más de ahora, más que, por así decirlo, están con furor atacando a los jóvenes y a las personas. Por eso también Alan habló hace unos sábados atrás sobre la pornografía, esto que tanto ataca a los creyentes también, ¿sí? Y no solo a la gente del mundo. La idea de hoy es hablar un poco sobre la autoestima, ¿sí? Un poco de depresión, un poco de orgullo, ¿sí? Y verlo a la luz de la palabra. Y cuando pensaba en esto, yo hacía un tiempo que había hablado de este tema en Malargüe, Yamil seguro se acordará. Eh, y fue, fue un poco difícil para mí este tema. Ahora no tanto, ¿sí? Pero fue difícil porque sin duda todos tenemos un nivel de orgullo, todos tenemos un nivel de orgullo, pero a la vez todos también tenemos un nivel de depresión, ¿sí? La autoestima puede ir en dos direcciones, o hacia el orgullo o hacia la depresión. La idea es que los hijos de Dios podamos ser equilibrados, tener una autoestima sana, ¿sí? No es malo el orgullo si se usa debidamente, ¿sí? No, no quiero que lo tomen como una herejía lo que estoy diciendo, pero no el orgullo, digamos, el soberbio, ¿sí? El orgullo de afrontar las cosas por su nombre, el orgullo de hacer lo que se tenga que hacer, ¿sí? Pero sí es mala la depresión, es muy mala y es muy dañina. Y todos lo sufrimos a esto, ¿sí? Pero primero vamos a hablar un poquito del orgullo, ¿sí? Para aquellos que son orgullosos, ¿quién es orgulloso acá? El que dice que no es orgulloso, así que levanten la mano. Bien, vamos a leer, ¿sí? En Proverbios, el capítulo 1. Proverbios, capítulo 1. El versículo 5. Dice así: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Cuando leía este texto pensaba, ¿cuántas cosas te puede quitar el orgullo? ¿Cuántas cosas te puede generar el orgullo? ¿Sí? Y una de las cosas que hace el orgullo, evita que crezcas. ¿Sí? Dice, y el entendido adquirirá consejo. ¿Sí? Te evita que madures, evita que avances en tu vida. La persona orgullosa, por así decirlo, nunca reconoce que está mal. La persona orgullosa por lo general siempre está a la defensiva. La persona orgullosa por lo general siempre busca que le pidan disculpas cuando se ofende por pequeñeces. ¿Sí? Así es la persona orgullosa. Pero lo más que vemos aquí en este texto es que no entiende, no busca el consejo de los demás, no busca avanzar, no sabe que se está equivocando, ¿sí?
Y todos en algún momento hemos tenido esta actitud, ¿sí? Sobre todo los adolescentes, cuando están sufriendo este cambio, ¿sí? De pasar de la niñez a la adultez, ¿sí? Qué orgullosos que somos, ¿sí? ¿O no, adolescentes? ¿Son orgullosos? Sí, bastante. Y cuando el padre o la madre le dice, mirá, te estás equivocando, vos no sabes nada. No tenés ni idea, naciste en una época diferente, ¿sí? Sos re anticuado, sos un vejestorio. Disculpen por las palabras, pero es lo que me sonaba a mí la adolescencia. Es lo que me pasaba a mí. El adolescente se la cree saber todo, actúa con mucho orgullo. Y a veces esas cosas se quedan pegadas en la adolescencia, siguen avanzando a la juventud y siguen avanzando a la adultez, a la vejez y quedan ahí. Nunca maduró, nunca avanzó, siempre quejándose por todo, nada le viene bien. ¿Se entiende? La Biblia dice que solamente el sabio o el entendido va a adquirir el consejo, o sea, va a saber administrar bien el conocimiento, porque eso es la sabiduría. Va a saber cómo manejarse en la vida, va a preguntar si no sabe, va a hacer lo que sabe y va a ser una persona dócil. Esta palabra yo no la entendía cuando la escuchaba. ¿Qué es lo que es ser dócil? Muy bien, moldeable. ¿Sí? Una persona que puede ser trabajada, maleable, es la palabra que se usa en química, que le podemos dar forma. ¿Forma cómo? Al agua. ¿Sí? El agua toma la forma del envase que nosotros le pongamos. Así debemos ser nosotros en las manos de Jesucristo. Otra figura que vemos en la Biblia es la figura del alfarero. Él nos va dando forma, la forma que Él quiere. ¿Sí? Esto tienen que entenderlo de esta manera, la forma que Él quiere. ¿Sí? Y cuando se echa a perder la masa es porque a veces capaz que nosotros tratamos de darle nosotros la forma a nuestra vida. Así es el orgullo. Nos quita o nos impide el avance en nuestra vida. Pero también evita que seas consciente de tus equivocaciones. ¿Sí? Evita, que puedas perdonar, que seas capaz de perdonar. Y también hace difícil, si alguien te ofendió, hacer que esa persona te pida perdón. ¿Sí? Te limita en ese sentido. ¿Por qué? Dice Proverbios 19:11, honra del hombre es pasar la ofensa. ¿Sí? Honra del hombre es pasar la ofensa. O sea, ser humilde. Decir, bueno, me ofendió, bueno, está bien, lo perdono. Ahora, el orgulloso, ¿qué es lo que hace? Me ofendió, se la tengo que devolver de alguna manera. O le voy a poner el ceño fruncido, ¿sí? Hasta que se dé cuenta de que estoy enojado con él. A veces somos así, inclusive los hijos de Dios somos así. Nos ofendemos a veces fácilmente por pequeñas cosas, por capaz que cosas insignificantes, que no meritan que uno esté peleado con su hermano. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, esta actitud también hace difícil que la persona que te ofendió te venga a pedir perdón. ¿Sí? Porque si siempre estás mal agestado, siempre estás así prepotente, ¿a quién le va a dar gana de venirte a pedir disculpas? A nadie. Esa es una de las actitudes posibles. Otras actitudes que no saben cómo pedirte disculpas porque cualquier cosa te ofende. ¿Se entiende? Entonces, no solo es difícil para la persona orgullosa pedir perdón, sino que hace difícil que la persona que le ofendió, no, gracias, pueda pedirle perdón, puede acercarse y arreglar la situación. ¿Sí? Y esto incomoda a ambas personas, porque la persona que realmente quiere pedirle perdón sufre. Sufre porque no sabe que está mal con un hermano y realmente siente en su corazón
es esta hermandad que tenemos, ¿sí? Esta angustia que tenemos a veces cuando estamos mal con otra persona. ¿La han sentido? Seguro que la han sentido. Seguro que la han sentido. El malestar genera esta incomodidad. ¿Por qué genera esta incomodidad? Y porque todos tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede estar peleado consigo mismo. O sea, si Él lo tiene, yo lo tengo, ¿cómo vamos a estar en contra? ¿Se entiende? Pero eso hace el orgullo. Otra de las cosas que hace el orgullo, destruye el discernimiento. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno es orgulloso, no es capaz de entender las cosas. Está centrado en lo que piensa, nada más. Y su pensamiento gira alrededor de eso nomás. Le podés estar hablando, le podés estar justificando todos los hechos, le podés explicar de 1000 maneras, pero su pensamiento sigue andando en eso, en lo que él piensa, en lo que él cree, y no acepta otra cosa, ¿sí?, que venga de afuera. Y puede suceder entre nosotros, a veces cuando leemos la palabra de Dios y discutimos sobre algún tema, ¿sí?, que por ahí no es claro para algunos ni para otros, y hay diferentes posturas. Y este problema viene desde la antigüedad, ¿sí?, desde Lutero, podemos decir, y más antes también, ¿sí? Dios dice que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y no, es evidente. Y es la causa por la que se dividen muchas iglesias también, ¿sí?, por cuestiones de pensamiento. Pensamientos que no tienen sentido, ni siquiera fundamentos bíblicos para estar peleados, ¿sí? Otra de las cosas pueden ser temas más complicados, meternos en temas que por ahí no sabemos, pero creemos que lo sabemos, ¿sí? Como por ejemplo, hay uno que es muy controversial que es la predestinación, ¿sí? ¿Cuántos han tenido problema con este tema? Ah, ya hay uno, sí, muy bien. Predestinación. Medio mundo de los cristianos. Temas controversiales, o sea, discutimos por ahí y tal vez no sabemos bien cómo es, pero el orgulloso tiene esta actitud, se la cree que la sabe y dice esto es así. Muy bien, es dogmático, pero no es la actitud de un sabio, ¿o no? Es un fallo. Bien, ahora, nosotros podemos ser una persona totalmente orgullosa de no aceptar la culpa, de no perdonar, de creernos saberlo todo, a pasar a ser una persona depresiva. ¿Se puede pasar de un lado al otro así de repente? ¿Por qué? Muy bien, ¿sí? Cuando uno pelea con todos y sabe que el problema es uno, ¿sí?, o cuando no encuentra un lugar de pertenencia, ¿sí?, comienza a tener estos sentimientos que son contrarios al orgullo, ¿sí? Nadie me quiere, todos me odian, no sigan el cuento, ¿sí? Todos me desprecian, me hacen a un lado, ¿sí? Y no se da cuenta que es por su actitud, no se da cuenta que es por lo que él hace o por cómo actúa. ¿Se entiende? Ahora, esta persona que era orgullosa totalmente, ahora es depresiva. Totalmente depresiva. Está angustiada, está triste. ¿Sí? Encontramos ejemplos bíblicos así, que pasaron de tanto orgullo a tanta depresión que llegaron al borde, no al borde, llegaron al suicidio. No, Absalón murió porque se le enredó el pelo en la... Sí, vamos a ver un ejemplo que está cerca de Absalón. Samuel, segunda del libro de Samuel. No, es un desconocido.
para algunos. Ahitofel. ¿Saben quién fue Ahitofel? Ajá, muy bien. Segunda de Samuel, capítulo 16. Versículo 23. Dice así. Perdón, me equivoqué de libro. No, pero me gusta leer de la Biblia a mí. Re orgulloso. Hablando de orgullo. Pero yo no tengo ojos en la espalda, entonces leo en la Biblia. Bien. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 23 dice: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Increíble, ¿no? Era grosísimo. O sea, consultarle a Dios era casi como consultarle a Ahitofel, ¿no? Tenía el ánimo bien subido, ¿no? Ahora, seguimos avanzando. El capítulo 17, versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Se le vino el mundo abajo. Capítulo 17, versículo 23. ¿Quién lo lee? Capítulo 17, versículo 23. Está en la pantalla. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Muy bien. ¿Cómo es que dijiste en albardo? Enalbardó. Y asno. Asno. Bien. Ya me di cuenta. Bien. Fíjense cómo de un capítulo a otro, siendo la persona que era casi como consultarle a Dios, pasa al suicidio repentino. Dice que ordenó su casa y se ahorcó. Así, lisa y llanamente. Ahora, cuando yo pensaba en este tema de la depresión, digo, bueno, tengo que ser como el Alan, tengo que buscar estadísticas. Pero no quería porque, digo, capaz que me da miedo lo que lea. Y me dio miedo. Porque decía una de las estadísticas que en Argentina mueren 2.400 personas al año por casos naturales. Pero es más grande el número de muertes por suicidio que por casos naturales. 2.800 personas mueren al año, acá en la Argentina nomás. En el mundo, en un año murieron 780.000 personas por suicidio, de las cuales el 77% tenía depresión. Fíjense. Qué increíble, ¿no? Lo que puede hacer este tema, ¿sí? Y no nos damos cuenta cómo nos puede afectar. Ahora, dejo algo en claro. No es malo ir al psicólogo, ¿sí? No es malo ir al psicólogo, no es malo buscar ayuda. El psicólogo no te va a salvar, pero el psicólogo es una herramienta que Dios puso a disposición de sus hijos para ser útil, ¿sí?
Yo siempre he pensado que la iglesia siempre debería tener todas las profesiones para que no tuviera que estar buscando en el mundo lo que podría tener aquí adentro. ¿Sí? Ahora, la depresión es una enfermedad como cualquier otra. ¿Sí? La Biblia dice que nosotros tenemos 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Ahora, si a alguna le pasa algo, las otras también son afectadas. O sea, si le pasa algo a tu cuerpo, tuviste un accidente, ¿le pasa algo a tu alma? Totalmente. ¿Le pasa algo a tu espíritu? Totalmente. Ahora, quiere decir que a las 3 le pueden pasar cosas. ¿Se entiende? Las 3 se pueden enfermar. Ahora, cuando uno se enferma físicamente, ¿a dónde va? ¿Y por qué no va a Dios para que lo sane? Muy bien, muy bien. Si vos necesitas algo, vos vas a ir a donde lo necesitas. ¿Sí? Dios, ¿qué es lo que suple en tu vida? ¿Qué es lo que arregla? ¿De qué es doctor? Del espíritu. O sea que lo espiritual lo arreglás con el Señor. Ahora, lo del alma, ¿con quién lo arreglás? También con el Señor. Pero a veces, como sabemos que la depresión es una enfermedad y la persona no está consciente de lo que hace, ¿sí? Se necesita un profesional que la vea. ¿Se entiende lo que digo? Es necesario, porque la persona que sufre de depresión no se da cuenta a veces. Y en Alvear, les cuento, hay un hermano que es muy conocido ahí en Alvear. Hace unos años se terminó ahorcando. Y fue muy triste para la iglesia. Yo siempre escucho, no lo conocía el hermano, pero escucho a todos hablar de él. Y que era muy estricto con la palabra, muy capaz, de mucho conocimiento. Pero nadie puede entender cómo un creyente así puede tomar esta decisión. Y es porque no está consciente de sí. No está consciente. Y a veces sí está y se da cuenta, pero sigue hacia el mismo punto. Hoy en día hay muchos creyentes que toman esta decisión. No solo la del suicidio, sino la de autodestrucción, el hacerse daño, el lastimarse, el herirse. Muchos creyentes lo hacen. ¿O no? Yo era uno, puedo decir que yo era uno, ¿sí? Y yo no busqué ayuda hasta que se me fue el orgullo, ¿sí? Porque me resistía. Yo era de la crianza antigua que pensaba que todo lo resuelve el Señor. Yo y el Señor. Yo y Él nada más, que nadie se meta, ¿sí? Porque es mi relación con Él. Y que Él iba a suplir todas las cosas que yo necesitaba. Siempre creí en lo mismo, ¿sí? Y hay muchas personas que tienen esta enseñanza arraigada en sus vidas, ¿sí? La mayoría de la generación de mis padres tiene arraigada este pensamiento, esta actitud. Y gracias a Dios, bueno, Él me dio la opción, ¿sí? De seguir adelante, de avanzar, ¿sí? Que ayuda, y gracias a Dios puedo decir que me hizo muchísimo bien, ¿sí? Entonces me saqué este estigma o esta idea de que los psicólogos es para los locos, de que los psiquiatras son para los locos, y no, porque también puede ser una cuestión hormonal lo que te esté pasando, que te esté faltando algo y por eso tu cuerpo se deprime, ¿sí? En mi caso me faltaba un neurotransmisor. Y con el tratamiento adecuado se ha ido sanando esto
Esto de estar bajoneado, deprimido, sin ganas de hacer nada, sin fuerzas para el trabajo. Fíjense, es una hormona nomás, un químico, por así decirlo, que faltaba. Y tal vez no es el trauma de tu vida, no es la catástrofe que te pasó, lo que viviste, simplemente te falta algo. Te deprimís por algo, ¿sí? Pero también puede ser que te estés pasando cosas, ¿sí? Que te estén llevando a este punto, ¿sí? Hablo a los grandes, así como le hablo a mis padres, diciéndoles que no se encierren en la costumbre de sus vidas, no se encierren en lo que le enseñaron porque la vida va cambiando, ¿sí? Yo puedo describir a mi padre, y no hablando mal de él, sino, como lo decía la psicóloga, no sé si alguna vez han leído El Caballero de la Armadura Oxidada, ¿no? ¿Sí? Bueno, los que lo leyeron, es una persona que se acostumbra tanto a vivir en su armadura, duerme con la armadura, se baña con la armadura, todo con la armadura, hasta que se le oxida. Ahora, llega un momento donde el esposo y su hijo le dicen, te tenés que ir porque no te aguantamos más, no sabemos quién son, nunca, no te hemos visto en años. Entonces, el caballero comienza su viaje para deshacerse de la armadura. Ahora, los grandes, es muy normal que se encierren en su caparazón, ¿sí? Y que sean esta persona que agarró y dice, bueno, me pasó esto, yo no voy a ser igual y voy a hacer lo posible, o se llena de cosas para cubrirse y no mostrar la debilidad. Y en realidad el que cubre su debilidad está siendo orgulloso, porque está evitando que los demás lo vean como es. ¿Se entiende? Ahora, capaz que te pasaron un montón de cosas en la vida y te revestiste, dijiste, bueno, voy a trabajar, te llenás de trabajo, trabajás, sos reproductivo, y viví así con esa actitud, ¿sí? Evitando que te están pasando cosas, que estás sufriendo cosas. O tomás responsabilidades en la iglesia, te llenás de responsabilidades para negar lo que te está pasando. ¿Se entiende? Y hablo a los jóvenes porque es un tema muy importante. Hoy la depresión ataca muchos a los jóvenes, mucho. El mayor porcentaje de suicidio es de personas que están entre los 19 y los 29 años. El mayor porcentaje está en ese número, entre esos años. Ustedes pueden ser afectados por el enemigo. Ustedes pueden ser afectados por estas ideas de que son inútiles, de que son inservibles, de que no sirven, o que Dios no los puede usar por su pecado. Saben que el diablo dice que está en la presencia de Dios, constantemente acusándolos, y te acusa. Y es cuando ustedes sienten esa voz y dicen, ¿cómo vas a ir a la iglesia? O sea, estuviste pecando y haciendo esto y lo otro, ¿cómo vas a ir a la iglesia? ¿O cómo pensás tomar un servicio de esta manera? ¿O cómo te vas a bautizar si sos un pecador? Y por eso hay muchas personas que no se bautizan, muchos jóvenes que no toman esta decisión, muchos jóvenes que no toman la decisión de servir, porque están atascados en esas ideas. Y es el enemigo que te está acusando. Dice que día y noche está en la presencia de Dios acusando a los suyos. Constantemente. Y todos hemos sentido esa vocecita en la cabeza que dice, no, ¿cómo vas a ir así? Mira lo que hiciste. ¿Cómo te equivocaste? Con esa actitud vas a servir. ¿No lo han pensado? ¿No se han sentido frustrados de esa manera? Seguramente. Yo creo que si a mí me pasó, a todos les pasa, de no tener ganas, de sentirse incapaz,
de que capaz que lo que yo hago no le sirve a los demás. O creer que capaz que soy el único que es útil, pero no puede porque nadie lo acompaña. Entonces se empieza a menoscabar. Y la Biblia no es ajeno a estos sentimientos, a estas emociones, ¿sí? Siempre decimos los grandes hombres de Dios. Grandes hombres de Dios. No existen los grandes hombres de Dios. Les digo, les aviso. No existen los grandes hombres de Dios. Hay una frase de Paul Washer que dice que somos hombres miserables y viles, Dios grande. Eso es lo que somos. Y es que Dios no fue a buscar lo perfecto, lo bueno del mundo, sino que vino a buscar a nosotros, lo vil y lo menospreciado del mundo. Dice, para que lo débil avergüence a lo fuerte, ¿sí? Y para que los que no son sabios avergüencen a los sabios, ¿sí? A nosotros nos eligió. Eligió a Elías, que en un momento hacía que el fuego descendiera del cielo, consumiendo todo un holocausto, pero un día después, diciendo, soy el único que ha quedado, Señor, ¿qué voy a hacer? Y el Señor, ¿qué le dice? No soy el único, no soy el pupo del mundo. Todavía quedan muchos que no han doblado su rodilla ante Baal. No sos el pupo del mundo. Lo que te pasa a vos le pasa a todos. Y capaz que a esos que están ahí sentían lo mismo. Y estaban todos en la misma, pero ninguno se atrevía a avanzar en su vida. Vemos también a Jonás, enojadísimo, hasta la muerte. ¿Sí? Porque no entendía el propósito de Dios. No entendía cuál era su misión. Vemos a Judas, lleno de culpabilidad. Y con esa culpabilidad fue y tomó la decisión. Fue y se ahorcó. Vemos a Pedro derramando lágrimas de amargura cuando escuchó el gallo cantar. ¿Cómo se habrá sentido Pedro, no? Después de haberle negado y haber discutido que no, que lo iba a seguir hasta la muerte. Y hay mujeres también que han pasado por esta situación. Podemos mencionar a Raquel. Dice que estaba llena de envidia por su hermana y frustrada, enojada con sí misma porque no le podía dar hijos a Jacob. Y en un momento le dice a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Y Jacob, ¿qué le dice? ¿Acaso soy yo Dios que te impide el fruto de tu vientre? Fíjense hasta dónde pueden llegar las personas con la motivación incorrecta, con el pensamiento equivocado. Y así encontramos muchas personas dentro de la Biblia que han pasado por situaciones difíciles, las mismas que pasamos nosotros, ¿sí? Porque hasta el día de hoy sigue habiendo mujeres estériles, hasta el día de hoy siguen viendo cristianos que a veces negamos al Señor, hasta el día de hoy vivimos con culpabilidad. La Biblia no es ajena a lo que te pasa. Ahora, esas personas tomaron una decisión u otra. Las que tomaron la decisión correcta fueron exaltadas, por así decirlo. Porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. ¿Sí? Ahora, Pedro, que le había negado, ¿sí? El impulsivo, el que actuaba así prepotente, después de ser humillado, ahora fue exaltado, ¿sí? Vemos a Judas que no tomó la misma decisión. Le ganó la culpabilidad, ¿sí? Y los dos estaban tan cerca de Jesús a la misma distancia, o sea, no había tanta diferencia. Podemos tomar cualquier decisión, pero la decisión correcta es que vos puedas acercarte al Señor, puedas contarle lo que te pasa, puedas decirle, no hacer una oración mecánica, Señor, te pido por esto, porque esto. No, así como hablamos con cualquier persona, Señor, me pasa esto. Sabes que tengo una bronca porque sucedió esto y
me molesta el Alan, me molesta que sea buen músico, me asa. Sácame este sentimiento, sácamelo porque de esa manera no crezco, no avanzo. Ahora, hay 3 versículos que me gustan mucho. Uno está en Romanos 12:3. Después de ese otro también. Ahí está, Alan. ¿Lo querés leer? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Muy bien. Me encanta esta frase, que piense de sí con cordura, no con locura, con cordura. ¿Sí? Porque a veces nos creemos el pupo del mundo, ¿no? Pero también a veces actuamos deprimidos. Pensar con cordura, o sea, uno debería ser lógico en lo que piensa o en lo que hace. No creernos que nosotros hacemos mejor servicio que otros, porque dice que no debemos estimarnos más que otros, o creernos superior que otros, pero tampoco estar deprimido y decir, yo no puedo hacer nada, no hago nada porque no sé hacer nada. ¿Sí? Hay un don que lo tenemos todos, y es el don del servicio. El don del servicio es aquel que ve una necesidad, va y la suple. Así que todos podemos hacer algo. Y después están tal vez los más visibles o los menos visibles, pero para Dios son todos iguales. Tienen la misma gratificación. Dios cuando repartió los talentos, el Señor repartió los talentos, dice que a uno le dio 10, a otro 2, a otro 1, de acuerdo a su capacidad. Y no les dijo, en lo mucho fueron fiel. No, en lo poquito fueron fiel, en lo mucho los pondré. Y a veces agarramos y empezamos a escarbar enterrando lo que el Señor nos dio. Ese único don que tenemos. ¿Sí? Todos podemos hacer algo. No te desprimas creyendo que no sabes hacer nada. Todos podemos hacer algo. ¿Sí? Otro versículo se encuentra en Salmos 139, 23 y 24. Hay una canción sobre estos versículos. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce bien mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno. ¿Sí? El Señor nos pide que nosotros nos autoanalicemos pensando con cordura, examinarnos, ¿sí? ¿En qué lugar está nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos? ¿En qué posición están con respecto al Señor? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Sí? ¿Somos equilibrados? ¿No somos equilibrados? ¿Hay algo que estamos pasando, que no estamos pasando? Dice el salmista, y ve si hay en mí algo que esté fuera de lugar. Porque una perversión es eso, algo que deja de ser como era natural. ¿Sí? Algo desacomodado. Ve en mí si hay algo desacomodado y guíame al camino eterno. Y otro de los textos que más me gustan, Job 34:32, dice, enséñame lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Enséñame. O sea, tenemos que pedirles que nos guíe, que nos lleve hasta donde Él quiere, para poder decir que el Señor cumplirá su propósito en mí. A pesar de mis fallas, como decía Alan, a pesar de mis errores, mis actitudes, el Señor va a cumplir su propósito en mí porque busco que me guíe, busco que me enseñe, que me muestre el camino. Que si estoy haciendo mal, que me lo muestre, así puedo dejar de hacerlo. Esto es lo que puso el Señor en mi vida. Con estos textos me habló muchísimo y me mostró que no siempre estoy tan bien,
que no siempre estoy pum para arriba, que a veces también estoy abajo y que necesito de Él. Enséñame lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Espero que el Señor los bendiga muchísimo, que les ayude en sus vidas, que puedan crecer, que puedan madurar, que puedan avanzar en todo lo que se propongan y sobre todo que puedan tener una vida feliz, plena, llena, con una autoestima sana. Que el Señor los bendiga.